salmo del día de hoy, el Salmo 80, ya lo leímos. Y vamos a leer la introducción. La introducción dice: al músico principal sobre lirios, testimonio, salmo de Asaf. Y bueno, pues este salmo lo vamos a titular un salmo que va a tener el título de la restauración de la iglesia. La restauración de la iglesia. La iglesia cristiana, y bueno, pues todos aquellos que hemos salido de diversas denominaciones cristianas, primero del catolicismo romano y luego del protestantismo, de diversas denominaciones cristianas, todos los que venimos de un contexto así, en especial en el ámbito cristiano evangélico, sabemos que una de las oraciones que más se hacen y uno de los más grandes clamores que desde hace años se están llevando a cabo es el clamor por un avivamiento. Yo infinidad de veces asistía a reuniones de avivamiento, reuniones en donde se clamaba, se oraba para que Dios trajera un avivamiento a la iglesia. Y bueno, pues hoy vamos a ver qué necesita suceder para que venga ese avivamiento. Años de clamor, de oración por avivamiento, sin duda Dios ha escuchado ese clamor, pero hoy vamos a aprender qué necesita la iglesia para ser avivada, para ser restaurada, para retornar a su estado original. La iglesia está en un estado de apostasía, está en un estado en que se ha enfriado, se ha alejado de sus orígenes, y esto es algo que no es nuevo, esto es algo que anunció el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que antes de que viniera el día del Señor, antes de que viniera el regreso de nuestro Salvador, vendría una gran apostasía. Vendría la apostasía, se manifestaría el hombre de pecado. ¿Y qué es una apostasía? Apostasía es el separarse, el alejarse de la fe original, el alejarse de la fe dada una vez a los santos, al pueblo de Dios, y alejarnos y apartarnos y establecer nuestras propias religiones, nuestros propios dogmas. Entonces el apóstol Pablo anunció que antes de que viniera Yeshua, pues vendría esa apostasía. Y bueno, pues estamos en un estado de apostasía, estamos en un estado a nivel general, la iglesia, de alejamiento de sus principios originales, de su identidad original, y hoy vamos a orar porque esto termine. Hoy vamos a entender en este salmo qué necesita suceder para que la iglesia sea restaurada a su estado original, al estado de la iglesia primitiva. Y esa es la oración, eso es lo que anhelamos todos. Así que por eso es que a este salmo lo titulé la restauración de la iglesia. Y vamos también a entender qué significa esa palabra restauración. Y antes de entrar al salmo en sí, yo quisiera que leyéramos juntos el libro de Génesis, capítulo 49. Acompáñenme a Génesis, capítulo 49. Y vamos a leer a partir de el versículo 22. Génesis 49, a partir del versículo 22. Y en el capítulo 49 de Génesis, el patriarca Jacob está bendiciendo a las tribus, está bendiciendo a sus hijos, le está dando una bendición especial que más que bendición incluso es una profecía. Jacob está profetizando acerca de sus hijos, y ya que el salmo que vamos a estudiar el día de hoy está relacionado con la tribu de José, con Yosef, entonces vamos a ver cuál es la profecía, cuál es la bendición que Jacob le da a su hijo José. En el versículo 22, estamos en Génesis 49, dice así: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos, sus ramas se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asaetearon, le lanzaron flechas y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Fíjense lo que dice, esta prueba, este rechazo de sus hermanos tuvo un propósito. Los brazos de sus manos se fortalecieron. Yosef se fortaleció, su carácter fue fortalecido a través de esas pruebas. Dice, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Y hoy en el Salmo 80 vamos a hablar acerca del pastor. Pongan atención a esto que dice aquí, la bendición de Jacob a José, a Yosef. Le dice, por el nombre del pastor, la roca
de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con las bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de Joseph, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Sobre la frente de aquel del que fue apartado de sus hermanos. Joseph fue apartado de sus hermanos. Joseph sufrió muchísimo el estar alejado de su padre por lo que le hicieron sus hermanos. Y bueno, toda la historia de Joseph está conectada con la historia también del Mesías, del que se conoce en el ámbito judío como el Mesías ben Yosef. El Mesías, el ungido, el que va a ser un Mesías tipo de José. Mesías, la palabra Mesías es la que se traduce al griego como Cristo, o que se translitera ya al español como Cristo, y es la misma palabra. Así que el Mesías ben Yosef, el Mesías que es paralelo de José, que es Jesucristo, es Yeshua, va a sufrir lo mismo que José, y todos aquellos identificados con José también van a sufrir lo mismo, pero un día van a regresar y un día van a restaurar su identidad. Así que bueno, pues eso está ahí en Génesis 49, 22, 26. Se los leí por el énfasis que hace Jacob al hablar del pastor de Israel, el pastor de Israel, ¿ok? ¿Quién será el pastor de Israel? Bueno, pues hoy lo vamos a ver también. Y ahora quiero que vayamos a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 13. Pongan mucha atención en lo que dice aquí el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que en la tradición católica, al apóstol Pedro se le considera el primer papa. Y bueno, pues se dice que Pedro fue el que fue comisionado basado en un texto ahí que se interpreta con respecto a la roca o a la piedra. Y bueno, pues se considera en la tradición católica que Pedro es el primer papa. Vamos a ver qué dice el supuesto primer papa en Hechos capítulo 3, después de que sanan a un cojo de nacimiento. Ahí en el capítulo 3 se relata el milagro de una sanidad de un cojo que desde nacimiento estaba así. Pedro le sana, Pedro le dice: oro y plata no tengo, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y bueno, pues después de que hace este tremendo milagro en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, las autoridades vienen a arrestarlo, se arma una trifulca ahí en el templo, y pues algunos de los que ven el milagro empiezan a admirar al apóstol Pedro, casi ya besándole la mano, así como sucede actualmente, diciéndole: wow, qué barbaridad. Y entonces Pedro los tiene que parar en seco y les dice: no es por nuestra piedad, no es por nosotros que fue sanado este cojo, sino fue en el nombre de Jesús de Nazaret, de Yeshua, a quien ustedes crucificaron. Entonces, bueno, pues ahí en el versículo 13 va a empezar a hablarles al pueblo de Israel que está reunido ahí, y vean lo que les va a decir. Dice en el verso 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, su Mesías, había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, a Yeshua, el Mesías, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Pongan atención a este versículo: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Yeshua estará en el cielo? ¿Hasta cuándo Jesucristo regresará? ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas
que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres que el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. O sea que así como Moisés sacó al pueblo de Egipto, ¿en qué exilio? Y aquí viene una pregunta, aquí le voy a pedir a mi esposa que me ayude a moderar ahí el chat, una pregunta. Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, eso todos lo sabemos, ¿ok? Y Moisés anunció que Dios levantaría un profeta como él, que haría una función similar a la de él. Es lo que estamos aquí leyendo, que está citando Pedro. Pedro está citando a Moisés, que dijo que el Señor levantaría un profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Okay? ¿En qué exilio o en qué ocupación se encontraba el pueblo de Israel, muy específicamente el pueblo judío, en tiempos del apóstol Pedro? Es decir, ¿cuál era el imperio que estaba conquistando en ese momento al pueblo de Israel? Entonces, si Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto, entonces el profeta que anunció Moisés, ¿de qué exilio, de qué imperio liberaría a las tribus descendientes de Abraham que serían dispersadas a todas las naciones? ¿De qué imperio estamos hablando? A ver quién lo puede contestar ahí rápidamente. Sé que hay un poquito de demora entre lo que yo digo y llega ahí a ustedes, pero mientras vayan contestando, es una pregunta para los que están en el chat, los que están participando en la reunión en vivo. Si Moisés sacó a Israel de Egipto, ¿de dónde es donde Yeshua ha de sacar a su pueblo? ¿De qué exilio, de qué conquista va a sacar Yeshua, Jesucristo, a su pueblo? A ver si ya alguien contestó. ¿Alguien ya contestó esta pregunta? Bueno, ahorita que la conteste, la primera persona que la conteste me avisas para tenerle lista su recompensa, su shawarma. Ok, hay un requisito para que yo les pague su recompensa, su shawarma, que nos veamos próximamente en Israel. Al final de cuentas, pues vamos a salir del exilio, vamos a llegar a Israel, y en Israel me recuerdan, oye, tú me debes una shawarma. Una shawarma es un platillo israelí muy típico, una pita con carne y con verdura riquísimo, y bueno, pues ya estoy muy endeudado con esto, pero bueno, pues ahí me podrán contestar, ¿ok? Entonces, cuando regresemos del exilio, cuando todos estemos allá, ¿cómo se llama? Marilú Peña. Marilú Peña contestó. ¿Qué contestó? De Roma, efectivamente. Muy bien, Marilú, ya te debo una shawarma, efectivamente. Del exilio de... Exactamente, bueno, ya Gisela, ya hay varios que están contestando. Perfecto, está muy simple, está muy sencillo. En ese momento Pedro está anunciando que Yeshua les va a sacar, que él es el profeta que anunció Moisés que les había de sacar. Y luego dice, verso 24, dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí les anuncia, ustedes que están escuchando, ustedes que están viendo este milagro, ustedes son los hijos de la promesa. Y bueno, pues en ese momento existía el potencial de que Dios trajera la redención. En ese momento los apóstoles esperaban, anhelaban el tiempo de la restauración, anhelaban que Yeshua restaurara al pueblo de Israel. De hecho, esa fue la pregunta que le hicieron allá al principio del libro de los Hechos: ¿restaurarás a tu pueblo, restaurarás a Israel en estos tiempos, Señor? ¿Vas a restaurarlo? Y que les dijo Yeshua: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha determinado en su sola potestad, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. En otras palabras, les dijo: no es para ustedes, no es esta generación la que va a ver la redención, va a ser la generación que reciba este mensaje hasta lo último de la tierra. O sea, cuando este mensaje sea predicado hasta lo último de la tierra, la generación que esté recibiendo este mismo mensaje que anunciaron los profetas, esa será la generación final. Por eso es que yo sueño con que esta sea la generación final. El hecho de estar aquí conectados por internet, en todos estos medios, anunciando este mensaje, es el cumplimiento de Mateo capítulo 24. Es lo que él anunció que tenía que suceder
para que viniera la restauración final. Así que bueno, pues estamos cumpliendo eso, estamos anunciando este mensaje. Ahora vamos a ver qué mensaje específicamente tenemos que anunciar. Bueno, pues ahora sí vámonos al Salmo 80, regresemos ahí y vamos a comenzar con la introducción que dice: al músico principal, Lemenatseach. Ya es una frase que hemos estado estudiando una y otra vez a lo largo de los salmos. Es al director de la orquesta, el director de los levitas que estaban dirigiendo las alabanzas. Pero ¿quién es el director de directores de alabanzas? ¿Quién es el que al final va a dirigir las alabanzas del pueblo de Israel? El que ha vencido, el león de la tribu de Judá. En Apocalipsis se menciona al león de la tribu de Judá como el que ha vencido. Él es el que ha vencido, Él es el que nos va a redimir, nos va a rescatar, nos va a devolver de todas las naciones y nos va a hacer subir a Sión una vez más, a la tierra de Israel. Así que al músico principal, dedicado este salmo al que va a dirigir las alabanzas del pueblo de Israel. Y luego dice, sobre lirios, a ver si alguien recuerda qué significa esto de lirios. A ver si alguien me contesta. Esta sí es una pregunta hasta de 2 shawarmas casi, porque la hemos visto, pero no mucho, en otros salmos, ya la estudiamos. A ver si alguien puede contestar a la 1, a las 2. Aquí espero a ver si mi esposa me da el reporte de quién contestó. Bueno, lirios. Lirios es la palabra hebrea shoshanim. De hecho, ya les voy a dar. Exactamente. ¿Quién dijo? Alejandra. Wow, qué barbaridad, Alejandra. Muy bien, qué buena memoria. Perfecto. La palabra lirios es la palabra shoshanim, que está relacionada con la palabra shesh, el número 6 en hebreo, shesh. Puedes contar, puedes aprender a contar. Echad, shtaim, shalosh, arba, hamesh, shesh. Shesh, los shoshanim es una referencia a la, puede ser como una rosa, es una flor como una rosa, como un lirio que es de 6 pétalos, por eso está relacionada con el número 6, shesh, y está relacionado también, aquí se los enseño, con la estrella de David. La estrella de David, que son 2 triángulos entrelazados, a pesar de que algunos dicen que tiene un origen pagano y todo, no les hagan caso a los que dicen que tiene un origen pagano. A lo mejor sí, a lo mejor ha sido usada esta estrella con fines paganos, eso puede ser que sí, pero eso no quiere decir que no también haya sido usada, y hay vestigios arqueológicos en Israel. Yo he sido testigo de eso, a mí nadie me cuenta, yo lo he investigado, y la estrella de David es un símbolo totalmente israelita. Es un símbolo que tiene que ver con la Shoshana, que es esta flor de 6 pétalos, tiene que ver con las 2 dalets, que es las 2 letras del nombre de David en paleo-hebreo, y que están conectadas con las 2 casas de Israel, los 2 reinos de Israel que van a ser conectados. ¿Okay? Así que por eso es que un símbolo que usaban los apóstoles es este. Este es el símbolo que usaban los apóstoles. Se han encontrado vasijas en Jerusalén de tiempos de los apóstoles que tenían grabado este símbolo. Este es un símbolo que anuncia la esperanza de los apóstoles de que Dios iba a levantar el tabernáculo caído de David. Por eso tiene el pez en la parte de abajo, que representa a las 10 tribus de Israel. Hoy vamos a hablar acerca de las 10 tribus de Israel. Las 10 tribus de Israel que se multiplicarían como los peces en el mar. Efraín, cuando Jacob oró por Efraín, puso su derecha, su diestra en la cabeza de Efraín, cruzó los brazos al cruzarlos forman la figura de un pez, cruzó los brazos, oró por Efraín y Manasés y les dijo que se multiplicaran como los peces en multitud. Eso está en Génesis 48, la oración de Jacob. Esta señal que hace Jacob, ora por los hijos de Yosef. Recuerden, llega Jacob a Egipto, se encuentra con su hijo Yosef, que había sido despreciado por sus hermanos, lo ve vivo, no nada más ve a su hijo vivo, sino que ve a sus nietos. Cuando ve a sus nietos los adopta, los hace parte de la familia de Israel, y en ese momento cruza los brazos para bendecirles, pone la diestra sobre Efraín
y le dice que él va a ser fructífero. La palabra Efraín significa fructífero. Tú vas a fructificar, vas a crecer, tu descendencia va a llenar las naciones. De ti vendrá Melo Agoim. Melo Agoim significa la plenitud de los gentiles, la plenitud de las naciones. Lo que el apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos acerca del misterio que ha ocurrido endurecimiento a Israel, en ese caso a la casa de Judá, que estaba en tiempos de Pablo, ha ocurrido endurecimiento a Israel, a la casa de Judá en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles, hasta que la plenitud de los gentiles, la Melo Agoim, la llenura de las naciones, donde está Efraín, donde están las tribus de Israel mezcladas entre las naciones, cuando ellos regresen, cuando ellos retornen, entonces la casa de Judá despertará. Entonces la casa de Judá será salva también. ¿Por qué? Porque verá el testimonio de quién trajo a los hijos de Efraín, quién trajo a las tribus perdidas, pues Yeshua. Entonces cuando vean que Yeshua, que Jesucristo, al que han aborrecido sin causa, al que han negado, al que han dicho que él no es el Mesías, cuando lo vean que trae a todos sus ovejas perdidas, entonces creerán que verdaderamente él es el hijo de David, que va a levantar la dinastía de David. Así que, bueno, pues Jacob oró. Y entonces ahí está el símbolo del pez que usaban los primeros cristianos, en tiempos de los apóstoles. Se usaba este símbolo del pez como símbolo de Efraín, como símbolo de los hijos de Yosef que se iban a multiplicar en las naciones, y que una vez que regresaran a su identidad, una vez que regresaran a David, al rey David, a la dinastía de David, se conectaran con el rey David, entonces iban a convertir en la menorá, en el candelabro, en luz a las naciones. Cuando esto suceda, cuando los gentiles, que son como peces en el mar, se conecten con el rey David, el rey de Israel, entonces Israel será luz a las naciones. Así que bueno, pues este es el símbolo que usaban los apóstoles en vasijas que se han encontrado con aceite en Jerusalén, y cuando alguien lo bautizaban, después que llevaban a cabo el bautizo, la tevilá, tomaban estas vasijas de aceite donde está esto. Le voy a pedir aquí a mi esposa a ver si me pasa. ¿Me podrías pasar esa vasija, por favor? Tengo aquí mi asistente que me va a pasar una vasija que tenemos aquí de adorno. Sí, esa, por favor. Tenemos una vasija aquí de adorno en nuestra casa, y bueno, en mi casa yo tengo este símbolo por todas partes. He traído adornos de Israel, y para mí este es uno de los adornos más preciados. Aquí está, miren. Este lo hizo nuestro hijo Daniel. Mira, Dani, si estás viendo ahí la transmisión, nuestro hijo anda de vacación, mira, si estás viendo la transmisión, esta vasija la hizo mi hijo Daniel, y es una vasija de barro, parecida, es una réplica. Le dije a mi hijo que hiciera una réplica parecida a las que se encontraron en Jerusalén, que tenían aceite y que se encontraron en lugares, en mikves, en mikvaot, en lugares donde se hacían bautizos. Se encontraron este tipo de vasijas en Jerusalén, y pues el tiempo pues es de tiempos de los apóstoles. Obviamente esto no se ha difundido mucho, se ha dicho que es falso, en fin, porque esto traería un verdadero shock a la fe, a la religión de muchísimos, si se entiende, si se conecta la fe de los apóstoles, la fe de los primeros cristianos con la esperanza de Israel. La esperanza de Israel es la misma esperanza que la de los cristianos originales. Actualmente ya los cristianos ya no conocen esta esperanza. Ya los cristianos actuales andan haciendo cursos de motivación y hablando de cosas muy superficiales. Ya realmente no se habla de esto. Pero bueno, aquí en este símbolo, les decía, está la estrella de David y está los lirios, los Shoshanim. Ahí están este lirio que también representa al pueblo de Israel, que está entre espinos. Los espinos son simbólicos de las naciones. Dios les anunció por medio de Moisés que si no obedecían, si abandonaban el pacto, entonces iba a traer Dios naciones que serían como espinos en sus costados. Así que Israel es como una rosa entre las naciones que está entre espinos. Así que empieza ahí diciendo al músico principal sobre Shoshanim, y luego dice testimonio. Esta palabra testimonio es la palabra hebrea edut, que está relacionado con el testimonio que Dios ha dado. El testimonio que Dios ha dado de que Él va a cumplir todo lo que dijo, el testimonio de que Dios es su pueblo. ¿Y dónde encontramos el testimonio
de que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios? A ver, ¿quién puede contestar esto? También ahí espero en el chat que alguien conteste. ¿Dónde está el testimonio de que Israel es el pueblo de Dios? ¿Dónde está eso? ¿O a qué se le llama? Les voy a dar una pista. ¿A qué se le llama el testimonio? ¿A qué se le llama el testimonio? Cuando se habla acerca del testimonio, ¿qué es eso del testimonio? A ver, espero que lo contesten por ahí y bueno, voy a dar la respuesta y en lo que doy la respuesta quizás alguien va a alcanzar a escribir y bueno, ya también se ganará su recompensa. El testimonio es una referencia a las tablas del pacto, las tablas escritas con el dedo de Dios, el testimonio que fue dado en el monte Sinaí de que Dios habló con su pueblo. Dios redimió al pueblo y se los llevó al monte Sinaí y ahí habló con ellos y le dio a Moisés las tablas del testimonio. ¿Y qué dice en las tablas del testimonio? Cuando empiezan las tablas del testimonio, que dice: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Así que esas tablas eran el testimonio palpable, físico, que el pueblo podía ver con sus propios ojos, esas tablas escritas con el dedo de Dios, que en la tradición judía se dice que eran como unas piedras tipo así, zafiros, era algo así muy muy especial, que literalmente bajó del cielo, que literalmente Dios escribió con su dedo, y esas tablas del testimonio anuncian que Israel es el pueblo, es la heredad del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Creador de los cielos y la tierra. Así que al músico principal, sobre lirios, una referencia a Israel, testimonio. Este es un testimonio, este salmo es un testimonio, Señor, de que somos tu pueblo. Y después dice salmo de Asaf. Ya hablamos acerca de Asaf como el salmista más prolífico después de el rey David. Y ahora sí comenzamos ahí, versículo 1, oh pastor de Israel, escucha. Oh pastor de Israel, escucha, tú eres nuestro pastor, Señor, tú nos sacaste de Egipto, tú nos anduviste pastoreando en el desierto. Pastor de Israel, escucha. ¿Se acuerdan cuál fue la señal por la cual Dios le dijo a Moisés: ve a sacar a mi pueblo de sus pesadas cargas? ¿Cuál fue la señal? ¿En qué momento le llamó? Bueno, a Moisés se le perdió una oveja, Moisés fue a buscarla y cuando fue en búsqueda de esa oveja perdida, vio una zarza que se estaba quemando y oyó una voz que le llamó, le dijo: Moisés, Moisés, ven aquí, quita el calzado de tus pies. Y en ese momento le hace el llamado: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, he visto la aflicción de mi pueblo y te voy a enviar para liberar. Así que él es el pastor de Israel. Y aquí es una súplica de Asaf diciendo: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a Yosef. Y aquí se va a enfocar muy específicamente a Yosef. ¿A quién representa Yosef? Bueno, vean lo que dice ahí mismo. Dice: tú que pastoreas como a ovejas a Yosef, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Así que es una referencia a Efraín, a Manasés, y también menciona a Benjamín, que Benjamín no es hijo de Yosef, pero es hermano, es de la misma mamá, es de Raquel. Yosef y Benjamín fueron hijos de la misma mamá de Raquel, y entonces es una referencia a aquello que era muy amado, muy querido para Yosef, sus propios hijos, Efraín y Manasés, y Benjamín, que también está conectado con la casa de Judá, con el reino del sur. Así que aquí es un clamor de Asaf para el pastor de Israel, que pastoree a Yosef. ¿Y dónde están las ovejas de Yosef? ¿Dónde está Efraín? ¿Dónde está Manasés? En tiempos que escribe este salmo Asaf, ¿dónde estaban? En el tiempo que Asaf escribió este salmo, en ese momento, ¿dónde se encontraban estas tribus? Bueno, estas tribus estaban ya exiliadas. Esto es por ahí un poquito antes del tiempo de Ezequías. Ya se había llevado el exilio de las 10 tribus de Israel, así que está pidiendo por el retorno del exilio de las tribus del norte. A las tribus del norte se les llama de diferentes maneras. Se les llama casa de Israel, se les llama también Yosef, se les llama Efraín. ¿Por qué se les llama Efraín? Porque el que gobernó a las 10 tribus de Israel, después de que se divide el reino en el año 931 a.C., se divide el reino de Israel. ¿Por causa de qué? ¿Se acuerdan que en la época de Salomón
Salomón se casó con muchas mujeres, Salomón apostató, se alejó del pacto de la fe original, y como consecuencia Dios le dijo que iba a juzgar a la nación, que iba a traer juicio, que iba a traer una división en el reino, que él iba a dejar 2 tribus a su hijo Roboam, pero que las 10 tribus se las iba a dar a un siervo suyo llamado Jeroboam. Así que eso se cumple en tiempos de Roboam. Él quiere poner impuestos muy altos y finalmente las 10 tribus del norte eligen como rey a Jeroboam, descendiente de Efraín. Por eso es que a las 10 tribus del norte se les llama Efraín, y estas tribus del norte son dirigidas, son gobernadas por Jeroboam, que se independiza de la casa de David. Jeroboam dice: no quiero tener nada que ver con David, me separo de David y hago mi propio reino. Se le llama la casa de Israel, se le llama Efraín porque él es descendiente de Efraín. Y en ese momento, para evitar que las tribus de Israel siguieran yendo a Jerusalén, siguieran yendo al templo que hizo el hijo de David, Salomón, con el fin de evitar eso, pues crea una nueva religión, cambia el calendario de festividades, hace exactamente lo mismo que hizo la Iglesia Católica, y pone templos con ídolos paganos ahí en el norte del reino del norte, valga la redundancia, y en el sur, lo pone ahí en Dan, en Betel, y entonces dice a los hijos de Israel: israelitas, ustedes ya no necesitan ir a Judá, ya no estén judaizando, así que la próxima vez que escuches eso de que no hay que judaizar, bueno, esto viene desde tiempos de Jeroboam. Desde tiempos de Jeroboam ya no quería que Judá gobernara, y pues eso es en contra de la palabra de Dios. O sea, Dios había dicho que el cetro iba a estar en manos de Judá, el cetro para gobernarla, el bastón para gobernar. A quien se le da el cetro para gobernar es a la casa de Judá, muy específicamente a la casa de David. Y esto es importante porque actualmente en esto de las raíces hebreas se está diciendo que es el pueblo judío, son los líderes de Judá los que tienen que gobernar al pueblo de Israel, y no, específicamente esa es una referencia a la casa de Judá, pero a David, y en este caso al hijo de David. O sea, es Yeshua el que tiene el cetro para gobernar a Israel, no es cualquier líder judío, es específicamente Yeshua, es la casa de David, la dinastía de David quien va a gobernar. Así que, bueno, pues está ahí esta petición en la cual Asaf le está diciendo: Señor, las tribus del norte que apostataron, y debido a que apostataron, entonces Dios le anunció a Jeroboam, le anunció al reino del norte que primero se divorciaría de ellos, y de eso se trata la profecía de Oseas. La profecía de Oseas anuncia el divorcio de Dios a las tribus del norte, a quien se le llama Gomer. En la profecía de Oseas se le llama la esposa adúltera Gomer, le da carta de divorcio, la echa a las naciones, dice que ahí entre las naciones va a andar con sus amantes, va a andar adorando ídolos que no son Dios, va a empezar a rendirle culto a otros dioses, y dice Dios que la llevaría al desierto y ahí hablaría a su corazón y la iba a seducir. Dios va a seducirla estando en el desierto, estando en el exilio. Toda esa prueba en el exilio, al darse cuenta que sus amantes la abandonan, la dejan toda desolada, la dejan toda maltratada. Entonces Dios le dice al profeta Oseas, que la palabra Oseas, el nombre Oseas significa salvación. Dios le dice a Oseas: ve y cómprala, ve y redime a tu esposa. Una vez más, redímela, vuélvete a casar con ella y dile que no se vuelva a alejar. Entonces es una profecía hermosa. Y bueno, pues habla de la restauración del reino del norte, de que un día Dios va a restaurar al reino del norte, un día Dios va a hacer volver a las ovejas perdidas de la casa de Israel, un día las va a traer de vuelta. Y entonces de eso se trata este salmo. Señor, desde la época de Asaf se está orando, desde la época de Asaf se está orando que ya, Señor, trae de vuelta, perdona a las tribus del norte, perdona a las tribus de Yosef, perdona a las tribus de Efraín, de Manasés, Señor, júntalas otra vez con Benjamín, que se reúna otra vez tu pueblo, Señor. Y dice: y ven a salvarnos, Señor, tú eres el buen pastor. Y fíjense lo que dice Yeshua, y ahora que tú entiendes esto, ahora que tú entiendes
que las ovejas a las que se refiere son las tribus del norte, las tribus de Joseph, Efraín, Manasés e incluso también Judá, porque Judá también después sería llevado al exilio a Babilonia y después a Roma. Entonces, una vez que tú entiendes que las ovejas descarriadas son las ovejas de Israel, que están entre las naciones, que están mezcladas entre las naciones, una vez que tú entiendes eso, entonces puedes entender lo que dijo Yeshua en Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10, Yeshua dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El ladrón no vino sino para matar, para robar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y dice, el asalariado, el pastor asalariado, y es una referencia a los que han estado gobernando al pueblo de Israel, dice, aquí no les importan las ovejas, dice, ve que viene el lobo y se aparta, el lobo. Ahora, en el contexto de la época de Yeshua, en la época de Yeshua, ¿a qué nación se identificaba como el lobo? Que está tratando de acabar, de comerse, de devorarse a las ovejas. A ver si alguien me puede interpretar a qué se estaría refiriendo Yeshua cuando hace una referencia al lobo. ¿Quién es el lobo? No es el lobo de Caperucita Roja. ¿Quién es el lobo al que Yeshua hace referencia? Y es muy actual ese comentario a lo que está viviendo Yeshua. A ver si alguien puede conectar de quién está hablando. ¿Perdón? Odilia a Roma. Muy bien, Odilia, pero a ver, ponga por qué representa a Roma. ¿Quién conoce la leyenda de la fundación de Roma? ¿Quién conoce la leyenda de cómo fue fundada Roma? La famosa leyenda de Rómulo y Remo. A ver si alguien recuerda. Bueno, chequen si alguien no conoce la leyenda, la historia. Búsquela en internet, búsquela ahí en Wikipedia, origen de Roma, quién fundó Roma, Rómulo, Remo, y qué dice esta leyenda. Bueno, esta leyenda tiene que ver con unos niños que supuestamente, unos bebés, fueron amamantados por una loba. Entonces, pues estos niños, pues como lobitos. Entonces, eso tiene que ver con la fundación de Roma, el lobo. Así que cuando Yeshua está hablando de los pastores asalariados, son los líderes de Israel que deberían estar al cuidado, al pendiente de las ovejas de Dios, que es el pueblo de Israel, pero como no les importan las ovejas, solamente se apacientan a ellos mismos. Eso es el cumplimiento. Lo único que él está haciendo es citar a Ezequiel 34. Ezequiel 34 habla exactamente de lo mismo. Yo estoy contra los pastores asalariados que se apacientan a sí mismos. Solo están pensando en ellos mismos, no les importan las ovejas. Dice, yo estoy contra esos pastores y en unas palabras estoy parafraseando, ya me hartaron. Yo mismo voy a ir a pastorear mis ovejas. Yo mismo las voy a traer de vuelta. Yo mismo voy a tomar a la descarriada. Yo la voy a regresar a su rebaño. ¿Ok? Entonces, cuando Yeshua en Juan capítulo 10, y si tú lees todo el contexto de Juan capítulo 10, dice que es la temporada de la fiesta de la dedicación, de Hanukkah. ¿Qué conmemora Hanukkah? Hanukkah conmemora la independencia judía de los griegos. En la época del Imperio griego, un grupo de judíos o un grupo de sacerdotes judíos, tanto judíos como sacerdotes, una familia sacerdotal, se unieron para independizarse de los griegos. Y después de una lucha de varios años, logran la independencia. Y una vez que logran la independencia, proclaman una fiesta que se llama la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta que se conmemora todavía, fiesta de independencia de los griegos. Entonces, pero ¿cuál fue el problema? Que una vez que logran la independencia, esta familia sacerdotal, se aferraron al poder. En vez de buscar a un hijo de David, en vez de buscar un descendiente del rey David para que él gobernara al pueblo, ellos se llenaron de arrogancia y dijeron, no, pues nosotros queremos gobernar al pueblo. Y entonces ellos se convierten en los líderes de la nación, que en realidad querían gobernar a la nación pues por poder personal, por ganancia, por dinero. Después ellos hacen alianzas con los romanos y los romanos les dejan gobernar, les dan chance de que sigan gobernando. Estos son los famosos macabeos que están gobernando, y Roma hace una alianza. A Roma lo único que les importa es dinero. Y Roma dice, ok, yo te dejo gobernar, familias sacerdotales, yo dejo que ustedes gobiernen. Son los famosos saduceos en tiempos de los evangelios. Dejo que ustedes gobiernen, solamente pásenme dinero de las ofrendas en el templo en Jerusalén.
Por eso es que Yeshua, cuando entró al templo de Jerusalén, se indignó y echó a los cambistas, volteó las mesas. ¿Por qué? Porque dijo, esta tenía que ser una casa de oración para todas las naciones, los dispersos de Israel. Esta tenía que ser la casa para reunir a los dispersos de Israel, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Entonces Yeshua estaba indignado por el liderazgo en aquel momento en Jerusalén, que estaba corrompido, que estaba aliado con Roma. Así que a eso está haciendo referencia. Justo en esa fiesta, en el capítulo 10, Yeshua está diciendo, empieza a enseñar acerca de los pastores asalariados. Les está tirando una indirecta, muy directa, a estos que lograron la independencia de los griegos, pero que ahora ya están aliados con los romanos y que en realidad no están pastoreando las ovejas, porque las ovejas no les importan. Pero ¿qué hace Yeshua? Yeshua dice, yo pongo mi vida por las ovejas. Yo pongo mi vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo voy a ir a juntar a las ovejas. Y dice, tengo también otras ovejas que no son de este redil. Tengo otras ovejas que no están aquí en Judá, en la tierra de Judea. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Eso está, léelo muy bien, es un pasaje hermosísimo. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Voy a ir a buscarlas, voy a ir por ellas y las traeré de vuelta, y entonces será un rebaño y un solo pastor. Se juntarán otra vez los dos reinos de Israel que se independizaron después de Salomón, volverán a juntarse y un rey será sobre ellos, el hijo de David, Yeshua. Así que bueno, todo esto es lo que anuncian los profetas. Esto es lo que ellos anunciaron que habría de suceder. En tiempos de los apóstoles, ellos estaban esperando que Yeshua lo cumpliera. Entonces, por eso es que cuando lo ven crucificado por los mismos líderes, por los mismos pastores asalariados, por eso es que en ese momento se desilusionan. Dicen, nosotros pensábamos que él era el que habría de redimir a Israel. Pero entonces Yeshua les explica que es todo parte de un plan divino y que es parte de una siembra de las tribus de Israel. Se van a sembrar como semillas en todas las naciones, pero al final de los tiempos vendrá una gran cosecha de almas y los hará volver. Así que, bueno, todo esto está conectado con este salmo. Oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a Yosef, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Fíjense lo que dice esa palabra, salvarnos. Ahí está el verbo Leoshia, Yeshua, ahí está el nombre implícito de nuestro Salvador. Ven a salvarnos. El anuncio que le hizo Gabriel a María o a Miriam, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el Salvador. Él es el que va a cumplir el Salmo 80, la petición de Asaf. Él va a cumplir el clamor de todos los profetas. Y dice el verso 3, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Este versículo 3 se va a repetir en 3 ocasiones. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el versículo 7 también se repite y en el versículo 19 se vuelve a repetir. Oh Señor, Dios de los ejércitos, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Cómo dijimos que se llama cómo titulamos este salmo? Restaura a tu iglesia, la restauración de la iglesia. Y leímos en Hechos capítulo 3 que Pedro anunció que Jesucristo no regresaría hasta que fuese restaurado todo. En otras palabras, Jesús no va a regresar hasta que se restaure la iglesia cristiana. ¿Y qué significa restaurar? ¿Qué significa restaurar? Bueno, esta palabra restaurar en hebreo es la palabra hashiveinu. Hashiveinu. A ver si alguien recuerda y conecta esta palabra hashiveinu con un verbo. ¿Qué significa este verbo que se cita aquí para restaurar? A ver si alguien puede decir qué significa este verbo en hebreo. Les voy a dar una pista. Ya les voy a dar una pista. Está relacionada con la palabra shub, shubu elai, ¿ok? Shubu elai, y está relacionada, ya les voy a dar una pista contundente. Exactamente. Está conectada con la palabra teshuvah. Teshuvah, que significa regresar. Entonces la palabra restauranos significa, oh Señor, regrésanos, retórnanos. Ahora, lógica elemental, mi querido Watson. Si las tribus en
ya en esta época había comenzado el exilio, pero ahorita, ya a estas alturas, siglo XXI, año 2017, ¿dónde están estas tribus que fueron llevadas a Siria? Los asirios en 722 se llevaron a las tribus a Siria, todo el territorio de lo que ahora es Siria, el norte hacia Turquía, de ahí Grecia, Roma, o sea, fueron dispersadas totalmente las naciones. Y en aquella época la dispersión de Asiria estaba localizada en ese lugar. Los viajes misioneros de Pablo iba a viajes misioneros, Pablo iba en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese fue el llamado que recibió Pablo. El famoso ministerio a los gentiles del apóstol Pablo está conectado con la dispersión de las ovejas perdidas de Israel. Pablo fue específicamente a territorios ocupados que él sabía que ahí habían sido dispersas las ovejas perdidas de Israel. De manera que los romanos, los corintios, los efesios, los gálatas, la palabra Galacia, que viene de Galatia o Galutia, también puede estar conectada con la Galut o la dispersión de Yud-Heh-Vah-Heh. Pedro a quien le escribe, Santiago a quien le escribe en sus cartas. Pedro, si tú lees la primera carta de Pedro, comienza diciendo a los expatriados de la dispersión. O sea, el Pedro, el famoso papa que dice la Iglesia Católica, fue enviado a la dispersión, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, que estaban regados entre las naciones y que la sangre de Jesucristo había redimido, había limpiado, como el Cordero de la Pascua. Ok, ya se pagó el precio, ya se derramó la sangre y Él los tiene que regresar. Era el clamor del apóstol Pedro que las tribus regresaran. Por eso este símbolo. Era el clamor del apóstol Pablo que las tribus regresaran. Por eso el apóstol Pablo en su diálogo ahí con Agripa, en su disertación, en su anuncio con Agripa, le dice: por la esperanza de nuestros padres yo estoy atado en cadenas, esperanza cuyo cumplimiento esperan nuestras 12 tribus. El apóstol Pablo tenía la esperanza de que las 12 tribus se reunieran otra vez. ¿Ok? Así que, ¿qué significa restáuranos? Regrésanos. Sí, en esta época pues ya estaban en ese territorio, en esta época ¿dónde estarán? 21 siglos después de esa época, ¿dónde está? Desde la época, 2000 años después de la época del nacimiento de Cristo, 2700 años después de Asiria que las conquista, ¿dónde están las tribus? Pues ahora sí ya se cumplió la profecía de Jacob. Efraín ya se convirtió en la plenitud de los gentiles. Ya está en todas las naciones. La simiente de Abraham, la semilla de Abraham ya se dispersó, ya llenó toda la tierra, ya se hizo incontable como las estrellas de multitud. Y aquí el clamor de Asaf, y yo te pido que sea el clamor tuyo y mío. ¿Qué te parece si le pedimos al Señor en este momento? Oh Señor, oh Dios, Hashiveinu. Repite conmigo esta palabra, Hashiveinu. Regrésanos. Hashiveinu, regrésanos, pastor. Estamos descarriados, estamos dispersos entre las naciones. Señor, se cumplió la promesa que le diste a Abraham de que tu descendencia sería incontable como las estrellas en multitud, como le dijiste a Jacob, sería como la arena junto al mar. Ya somos en multitud como las estrellas, Señor. Y también gentiles, naciones que están queriendo acercarse a ti, Señor, quieren saber cómo adorarte, cómo conocerte. Señor, así como Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, ahora te rogamos que nos saques de Roma. Sácanos de este exilio de Roma, Señor, que causó que el remanente de tu heredad, el remanente de tu pueblo, el lobo dispersó a las ovejas y ahora las ovejas están en todas las naciones. Pero esto tiene un plan, Señor, esto tiene un propósito. Llevar la simiente, la semilla de Abraham a todas las naciones, llevar una gran cosecha, Señor, una gran siembra, como dijiste en Oseas capítulo 1. El día de la siembra, el día de Yisrael será grande, Señor. Pero, Señor, ahora vuélvenos de nuestro cautiverio, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y aquí la palabra resplandecer está relacionada con la palabra or, de luz. Haz que tu luz, haz que la luz de tu rostro, Señor, sea reflejada en nosotros y seremos salvos. ¿Quién es la luz
del mundo. ¿Quién es una vez más quien puede hacer que su luz resplandezca en nosotros? Estamos en tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que lo que le estamos diciendo, Señor, haz que esa luz de tu rostro. ¿Y quién es el rostro de Dios? El rostro de Dios. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Yeshua. Señor, que nos alumbre, que nos ilumines, que logremos entender que Yeshua no es el pastor de una nueva religión, que Yeshua no creó otra religión, que Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yeshua, Jesucristo, Jesús de Nazaret, es el pastor de Israel. Es el hijo de David que va a juntar a las 12 tribus y que vamos a vivir en armonía y que va a reinar desde Jerusalén. Oh Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Sácanos, Señor, de nuestro exilio físico y espiritual. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Señor, ¿hasta cuándo vas a estar enojado con nosotros? Tienes toda la razón de estar enojado con nosotros. Tienes toda la razón. Fuimos infieles. Nuestros antepasados fueron infieles. Toda la humanidad entera fue infiel a ti. Dios se reveló a la humanidad y la humanidad empezó a construir ahí la torre de Babel y la humanidad le dio la espalda a Dios. Y aquí la pregunta es, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a redimir a la humanidad? ¿Hasta cuándo vas a redimir a tu pueblo Israel? Oh, Señor, sí, tienes razón. Fuimos infieles, nos apartamos de ti. Señor, pero ¿hasta cuándo vas a estar enojado? ¿Y qué aprendimos en el Salmo anterior? Dios sigue enojado con su pueblo. Dios sigue enojado con nosotros. ¿Cómo podemos saber si ya el enojo de Dios ha pasado? ¿Dónde se descargó toda la ira, todo el enojo? ¿Dónde Dios se desahogó? A ver quién lo puede contestar. A ver si alguien lo contesta. ¿Dónde fue desahogado todo el enojo de Dios? ¿Dónde aprendimos? ¿En qué profeta aprendimos que Dios ya no está enojado? Que Dios ya no está enojado con su pueblo, que Dios ahora quiere que su pueblo regrese, que ahora su pueblo, como una viuda, como una mujer que fue despedida por un poco de tiempo, pero que va a regresar con abundancia de misericordias. ¿Dónde dice eso? Bueno, lo leímos en Isaías 54. E Isaías 54 viene justo después de Isaías 53, que habla del siervo sufriente, una profecía que es contundente en relación a el Cordero que fue llevado al matadero, el Cordero de Dios que nos va a redimir del exilio, ya no de Egipto, porque eso ya sucedió, sino de todas las naciones, como anunció Jeremías capítulo 16. Así que, Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Bueno, Dios ya no está enojado. Todo el enojo, toda la ira fue descargada sobre Yeshua en la cruz. En la cruz, Jesucristo recibió todo el peso de nuestros pecados, de nuestras culpas, y una vez que Él resucita, entonces la justicia de Dios se ha completado. Toda nuestra infidelidad, toda nuestra maldad, todo nuestro pecado ha sido puesto sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Así que estamos listos, ya se pagó el precio de nuestro pecado, ya podemos regresar, pero Señor, ya regrésanos, ya restáuranos. Dice, les diste a comer pan de lágrimas. Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Les diste a comer pan de lágrimas. Y pan de lágrimas, ¿qué es lo que nos quita el hambre? Bueno, esto no es una referencia cuando tú tienes hambre, una referencia cuando tengo hambre, el pan me quita el hambre. Así como el pan nos quita el hambre, también cuando estamos sufriendo, cuando estamos en un gran sufrimiento, se nos quita el hambre. Y eso es lo que está diciendo. Les diste a comer pan de lágrimas. Señor, les quitaste el hambre de tanto sufrimiento que ha tenido tu pueblo, que bien se lo merece. Tú anunciaste que tu pueblo iba a sufrir si no permanecía en el pacto, si no permanecía en obediencia. Y dice, y a beber lágrimas en gran abundancia. Pero las lágrimas, lejos de pensar que las lágrimas son una maldición, lejos de pensar, y esto quiero decírselo a todos aquellos que lloran. Y yo quisiera preguntar,
si hubiese aquí en esta audiencia o en aquellos que van a escuchar esta grabación alguien que está pasando por un momento que este texto es una realidad en tu vida. Beber lágrimas en gran abundancia. Estás llorando lágrimas en gran abundancia, estás pasando por una experiencia, por una situación que te está haciendo derramar lágrimas y lágrimas, estás teniendo un gran dolor. Bueno, quiero darte una buena noticia. Las lágrimas no son una maldición. Las lágrimas pueden ser la mejor medicina, la mejor bendición por la que estés pasando. ¿Cómo así? ¿Cómo te estoy diciendo esto? ¿Cómo puede ser que tu dolor, tu sufrimiento, las lágrimas que son abundantes, cómo es posible que eso pueda ser una bendición? ¿Cómo es posible? Bueno, quiero decirte que en mi vida, el momento que más lágrimas he derramado, pero lágrimas de dolor, no lágrimas de alegría, muchas veces derramo, y bueno, aquí mi esposa me conoce y sabe que de todo lloro, mis hijos igual, veo una película casi de cualquier cosa y ya estoy todo el tiempo llorando, pero bueno, esas son otro tipo de lágrimas, pero aquí está hablando de lágrimas de sufrimiento, lágrimas de dolor. Considero yo que el momento más doloroso que he tenido en mi vida, de más lágrimas, y quizás alguien va a decir, qué tontería y qué absurdo y qué vanidad, pero para mí significaba mucho, para mí significaba todo. He tratado de comprender por qué significaba tanto para mí, he tratado de comprenderlo y he hecho algunas conexiones, ¿no? Al final uno de los más grandes anhelos, uno de los más grandes deseos del ser humano es sentirse amado, sentirse aceptado. Y en algún sentido yo siempre anhelé tener un papá que me abrazara, que me aprobara y tristemente no lo tuve. Al final sí, gracias a Dios que al final mi papá también conoció del amor de Dios y al final pude recibir yo ese cariño, ese amor que tanto necesitaba de mi papá, pero en mi infancia no fue así. Y me refugié en el deporte. El deporte para mí fue el refugio. El deporte para mí, el obtener logros a nivel deportivo, fui seleccionado nacional y cada logro que yo obtenía, cada resultado era una manera de yo sentirme aprobado, de obtener toda esa aprobación que yo quería de mi padre y que quizás no lo recibí como hubiese querido. Entonces para mí el ganar, el lograr éxitos a nivel deportivo se convirtió en una adicción y yo estaba obsesionado y hambriento de ese tipo de logros. Y en mi hambre enfermiza de tener esos logros deportivos, y algunos que conocen mi testimonio saben que en mi locura de querer llegar a lo más alto posible, llegar a estar entre los primeros del mundo, me fui a Japón. Y bueno, a Japón porque pues, era uno de los lugares donde mejor se practicaba este deporte, tenis de mesa. Y bueno, pues toda una serie de situaciones que se dan ahí que hacen que el sueño que yo tenía de entrenar allá para lograr alcanzar algún logro, en un solo día se frustró todo mi sueño. En un solo día todo ese sueño que yo tenía de llegar a las grandes ligas se acabó. No les voy a contar por qué, ese es otro tema, pero el punto es que el día que a mí me avisaron que yo ya no podía continuar en Japón, que tenía que regresar a casa, y ahora sí que está conectado con regresar, el día que me dijeron no te vamos a seguir apoyando, ya no tenía dinero, ya no tenía nada, ya no tenía dónde ir, y me dijeron tienes que regresarte, ya tienes el boleto de regreso para tu país y ya no podemos seguir ayudándote, ya no puedes seguir aquí. Esa noche que yo me di cuenta que se acababa mi sueño, esa noche que yo me di cuenta que ya no importa lo que yo hiciera, ya no era posible, ese día que murió mi sueño, algo dentro de mí murió también. Y esa noche se cumplió en mí lo que dice aquí, bebí lágrimas en gran abundancia. Literalmente estaba yo acostado y literalmente sentía como las lágrimas pasaban por dentro de la nariz. Alguna vez seguramente si has llorado mucho,
pues sientes como las lágrimas, pues si estás acostado, pues no nada más te salen por aquí, sino también entran por dentro del cráneo, de la nariz, y sientes que estás pasando tus lágrimas. Y entonces yo estaba bebiendo lágrimas en gran abundancia, nada más veía cómo pasaba este líquido lleno de sal, y bebía y bebía y veía y sollozaba y no paraba de llorar. No paraba de llorar. Y les digo, algunos estarán diciendo, ay, qué ridiculez, cómo llorar, hay otras clases de sufrimientos más, más fuertes, o sea, cómo estar llorando porque no logró ser de los mejores en ese deporte, o sea, qué ridiculez, ¿no? Y bueno, efectivamente quizás tiene razón, o sea, esto no se compara con otros sufrimientos como, no sé, perder un hijo, o unas tragedias, accidentes, enfermedades, por supuesto que son cosas mayores. Sin embargo, Dios te ata con cada quien de acuerdo a lo que cada quien necesita. Dios te quita los ídolos, y Dios te quita todo aquello que es donde más te duele, donde más te pega, es ahí donde Dios va a tratar con tu corazón. Y bueno, pues, quizás alguien pensará que esto es algo vano, pero para mí eso era lo más importante en mi vida. Era tan importante en mi vida eso, y les digo que después ya lo conecto con que quizás esa era mi manera de demostrarle a mis papás, de demostrarle a mi papá que era valioso, que podía ser algo valioso e importante. Y esa noche lloré, y fíjense nada más qué cosa tan increíble. Tenía yo alrededor de 20 años quizás, y han pasado 30 años, voy a cumplir 50 años, y todavía recuerdo esa noche, y empiezo a llorar. Ahorita ya estoy sintiendo como el sabor de mis lágrimas por aquí pasa, y otra vez vuelvo a llorar. Y esa noche de tanto llanto, de tanto lloro, y que me llevó hasta esa situación, mi dureza de corazón, porque yo era súper ateo, yo no creí para nada en Dios, pero en ese momento de tanto sufrimiento, de tanto lloro, en esa noche por primera vez escuché una voz tan cariñosa, tan dulce, que no podía ser yo mismo porque yo estaba queriéndome suicidar literalmente. Yo estaba así devastado, destrozado, y escuché una voz dulce dentro de mi mente. No se la voy a describir como una voz audible, no, algo dentro de mí lleno de amor, lleno de cariño, lleno de compasión, que lo único que me decía era: vamos a empezar de nuevo y tienes que regresar, regresa. Yo me daba pena, no quería regresar a México, derrotado, fracasado, pero esa voz me decía: regresa. Ahora estoy entendiendo a dónde tenía que regresar. Ahora estoy entendiendo que toda esa lejanía y toda esa distancia que yo pensaba que le iba a saciar otras cosas, ahora entiendo que Él me estaba haciendo regresar a mi identidad, a mi herencia, a mi llamado, al propósito que Él tenía para mi vida. Y ¿por qué te digo todo esto? Te digo todo esto si tú estás en ese momento derramando lágrimas. Si tú estás derramando lágrimas, o ves que seres queridos están derramando lágrimas, hay veces que no sabemos cómo reaccionar ante las lágrimas. Cuando vemos a nuestros hijos que están muy tristes, están llorando lágrimas, a veces queremos: ay, ya no llores, a ver, espérate, ya hacemos hasta lo imposible para que dejen de llorar. Pero ¿sabes una cosa? No lo hagas. Mejor en vez de eso, llora con ellos, llorar con los que lloran, ríe con los que ríen. ¿Por qué? Porque las lágrimas, y te lo digo por experiencia, las lágrimas purifican el alma. Las lágrimas te reconectan con el único amor, con aquel que realmente te puede saciar. Las lágrimas de necesidad, de angustia, de dolor, de sufrimiento, te reconectan con tu buen pastor. Eso lo viví, eso te lo digo de todo corazón. Así que, dichosos los que lloran. Dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dichosos, feliz. Cuando estés llorando, tus lágrimas se convertirán en risa. Esas lágrimas de hace 30 años, hoy son alegría. Si no me hubiera pasado eso, y si me hubieran dado esa oportunidad, y si yo hubiera continuado jugando allá en Japón, bueno, la verdad es que tampoco creo que hubiera llegado a ser de los primeros del mundo, o sea, siendo muy realista.
Pero lo que sí, muy difícilmente me estaría dedicando a esto, que ahora me provoca lágrimas, pero de alegría. Ahora me provoca lágrimas de alegría entender la Biblia y conocer a mi buen pastor y conocer al Padre que siempre soñé. Hoy no paro de llorar, pero de alegría. Pero en aquel tiempo eran lágrimas de dolor, de sufrimiento, de amargura, de coraje. Estaba yo llorando de coraje, de enojo, de indignación, de impotencia. Y ahora lloro de alegría. Nada se compara con esto. Así que si tú estás llorando de enojo, de impotencia, de culpabilidad, gózate y alégrate, porque tienes un Padre Celestial que va a cambiar esas lágrimas de impotencia, de enojo, de ira, de desilusión, de desesperanza. Las va a cambiar con alegría, con perfume de alegría. Dice, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y otra vez llevemos nuestras lágrimas al contexto original de lo que nos produce sufrimiento. El dolor, la impotencia, el enojo, la desilusión, la desesperanza, todos esos sentimientos negativos que nos hacen derramar lágrimas son por causa de nuestro pecado. Son por causa de nuestra maldad, son por causa de nuestra arrogancia, de nuestra vanagloria, de nuestra falta de humildad, de nuestras de nuestros propios deseos mundanos. Eso es lo que nos causa el sufrimiento. El ladrón vino para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Dios quiere que tengamos una vida abundante, una vida llena de gozo, de lágrimas, pero de alegría. El enemigo, el maligno, él lo único que quiere es que tú y yo lloremos, pero de enojo, de ira, de desesperación, de rabia, y que estemos dispuestos a acabar con nuestra vida. Yo en ese momento quería acabar con mi vida. Pero ¿sabes qué? Había un gran plan y Él en su misericordia me salvó. De verdad que Él intervino sobrenaturalmente. Y eso tiene que ver con la palabra restáuranos que vimos. Oh Dios, restáuranos. En el versículo 3, restáuranos. Hashiveinu. Esa palabra está conjugada de una manera en hebreo que quiere decir restáuranos, o sea, sé tú la causa de nuestro retorno. O sea, nosotros no podemos regresar por nosotros mismos. Solo tú puedes hacernos retornar. Eso implica la forma gramatical en que está Hashiveinu es, Señor, tú restáuranos. Yo no me puedo restaurar, yo no me puedo volver a mí mismo, yo no puedo regresar, pero Señor, tú sí me puedes regresar. Entonces, cuando veas a tu hijo o a tu hija que se está alejando de Dios, en vez de regañarlo, en vez de enojarnos, en vez de decir, este es un rebelde, y en vez de estar enojados porque se está alejando, ¿sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que clamar y tenemos que pedir, tenemos que decirle, Señor, vuelve a nuestros hijos, regresa a nuestros hijos. Este es un mensaje para todos los padres que tienen hijos que se están alejando sutilmente o ya de plano muy radicalmente se están alejando de la fe. ¿Qué te parece si oramos en este momento por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, que tú y yo sabemos que tarde o temprano van a llorar lágrimas de ira, de enojo? ¿Y qué te parece si oramos para que esas lágrimas de ira, de enojo, de impotencia, de culpabilidad les hacen regresar? Vamos a orar por nuestros seres queridos, vamos a orar por nuestros hijos. Ese es uno de los grandes propósitos de esta reunión, orar por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, y entender que eso es algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede retornar a sus hijos. Sus hijos, cuando estamos perdidos, cuando estamos descarriados, la oveja descarriada no sabe qué hacer para regresar. Necesita un acto sobrenatural, divino, como yo en aquella noche que yo ni conocía a Dios. Yo era ateo, yo no creía en la Biblia, yo no creía en nada de eso. Pero escuché una voz en mi mente muy cariñosa, muy compasiva que me dijo, regresa. No me reveló todo lo que me ha revelado ahora, por supuesto, pero me dio
el primer paso para empezar a entender. Y fíjense qué cosa tan increíble. Me dijo, regresa. Y luego pues yo no sabía ni a dónde regresar. Yo no quería regresar a México. Y ahora puedo entender que aún el deseo de yo no querer regresar a México, Él lo puso. Él puso el deseo en mí de no querer regresar a México. Yo estaba en Japón, no quería regresar a México porque tenía mucho temor del ridículo, tenía mucha pena de regresar fracasado. Y entonces pues decía, ¿a dónde regreso? No quiero sentirme así. Y Él mismo puso en mi mente el ir a Estados Unidos antes de regresar a México, a hacer una escala técnica en Estados Unidos. Y nada menos que en Estados Unidos recibiría yo el mensaje que cambió mi vida. Nada menos que en Estados Unidos, en una ciudad cerca de Seattle, conocí a la familia. Bueno, ya la conocía, pero en esa familia regreso como el hijo pródigo. Y en esa familia por primera vez entiendo el amor de Dios como un padre que de tal manera me amó, que dio a su hijo para redimirme, para rescatarme. Fue ahí en ese lugar con esta familia que me compartió el amor de Cristo, que por primera vez entendí el perdón de mis pecados, que por primera vez entendí quién era Dios. Y por primera vez entendí que Jesucristo murió por mis pecados. Y todo lo demás es historia. Todo lo demás tiene este desenlace de estar ahora llorando de alegría, diciendo, Señor, qué cosa tan increíble. Tú interveniste, me llevaste hasta Japón, me llevaste a ese desierto y ahí hablaste a mi corazón. Me regresaste. Y este retorno tiene mucho más. Ha sido un retorno, poco a poco me ha ido dando bocaditos, me fue dando bocaditos, me fue instruyendo, me fue enseñando, y al final, y bueno, de hecho es casi el final, pero todavía no lo veo como el final. El día que regresé a la tierra de Israel, el día que viví en la tierra de Israel, el día que obtuve esa ciudadanía y viví ahí, ese día fue casi el final. Lo sentí como casi el final. Todavía no, porque todavía no reina ahí el hijo de David, todavía no reina ahí Yeshua, el Mesías de Israel. Entonces casi ya lo palpé, el pisar esa tierra, el conocer esos lugares, el entender que esa es la tierra donde Dios decidió plantar a la simiente de Abraham, a su viña, a su vida escogida. Ese día todo en mi vida tuvo sentido. A partir de en ese momento todo tuvo sentido desde mi nacimiento, la familia donde nací, todo a lo que me dediqué, el deporte, el ir a Japón, todo, conecté todos, absolutamente até todos los cabos y me di cuenta que, wow, este es un plan impresionante de parte de Dios para hacerme parte del testimonio y de la profecía de lo que habla este salmo y de lo que hablan todos los profetas. Y tú, si estás entendiendo este mensaje, te garantizo que vas a cumplir también esta profecía. Y cuando venga nuestro Mesías, nuestro Salvador, y estemos ahí en su presencia, y estemos en Sion, subiendo a Sion y a Jerusalén, ese día entenderás que todo lo que hablan los profetas es verdad, es cierto. Y verso 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y hay un texto que no quiero dejar pasar, que tiene que ver con esta palabra de Teshuvah, o regrésanos, retórnanos, y que está en Cantares, capítulo 6, versículo 13. Cantares, que hoy que lo leí, me agregó algo más que el hecho de haberlo leído en español antes y no leerlo en hebreo, y que ahora lo puedo leer en hebreo, me dio otra pista que antes no había visto, que ahora que la vi casi me desmayo, que está en Cantares capítulo 6, versículo 13. Vean lo que dice Cantares capítulo 6, versículo 13, en este tema de regresa, restáuranos, vuelve. Todo el libro de Cantares, y les anuncio que cuando terminemos de estudiar los salmos en esta reunión en vivo, cuando terminemos los salmos, ¿con qué vamos a seguir? Vamos a seguir con Cantar de los Cantares. Y prepárense cuando estudien Cantar de los Cantares, porque Cantar de los Cantares es una bomba profética de todo este romance de la famosa Sulamita, la Shulamit. ¿Quién es esta Sulamita? Esta esposa de Salomón, pero que representa a la esposa del Cordero. ¿Quién es?
a quien hay todo un conflicto matrimonial ahí a través del libro del Cantar de los Cantares, pero al final él la va a redimir. Vean lo que dice en el verso 13. Vuélvete, vuélvete, oh Shulamit. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita. Y la palabra vuélvete es Shubi. Shubi, Shubi, Shulamit. Regresa, regresa, Sulamita. Otra vez, Shubi, Shubi, vuélvete y te miraremos. Dice, ¿qué veréis en la Sulamita? Y está hablando a las doncellas. Las doncellas representan las naciones que están siendo testigos de cuando Dios restaure a su pueblo, restaure a la nación de Israel. ¿Qué verán las naciones en la Sulamita? Y vean lo que dice ahí, algo como la reunión de dos campamentos. Cuando regrese la Shulamit, Shulamit está relacionada con la palabra Shalom, que significa paz, pero que también significa completo. Cuando se complete el plan de redención para el pueblo de Israel, ¿qué veremos? Veremos la reunión de dos campamentos. Y bueno, ya en sí el leer reunión de dos campamentos es espectacular, porque ahora entiendes que cuando la Shulamit, cuando la esposa regrese, entonces se unirán los dos campamentos de Israel. Otra vez el reino del norte, el reino del sur se van a unir. Lo que dice Ezequiel capítulo 37, los huesos secos, la casa de Israel, la casa de Judá, se van a unir, van a nombrar un solo rey, a David, al hijo de David, se van a unir. Pero esto de la reunión, ahora que lo leo en hebreo, ¿saben qué significa reunión? ¿Qué verán cuando regrese la Shulamit? Verán, la palabra reunión también se puede traducir como, verán la danza de dos campamentos. Verán la danza de dos campamentos. Ahora, la danza en círculos, dice, porque este tipo de danza que se hacía en círculos, pero ¿a qué se refiere muy específicamente? Se refiere a la ceremonia, a lo que se hace en la ceremonia de bodas, lo que dice Jeremías 31, que cuando regrese, cuando se establezca el nuevo pacto, dice que la mujer rodeará al marido. En una boda judía, ¿qué hace la esposa durante la ceremonia? Rodea al marido, le da 7 vueltas al marido, como un simbolismo de lo que sucedió con Adán y Eva, cuando le presentó a Eva, y es una manera como que se completa, como que Adán ya está completo. Adán está completo cuando viene la ayuda idónea. Entonces, ¿cuándo se completará todo el misterio y todo el plan de redención del hijo de Adán, del Ben Adán, del hijo del hombre de Jesucristo? ¿Cuándo se cumplirá? Cuando la Shulamit, cuando se complete la plenitud de los gentiles y vengan a él y lo rodeen 7 veces en una ceremonia nupcial, las bodas del Cordero, en otras palabras. ¿Y qué es las bodas del Cordero? Las bodas del Cordero es la unión de los dos campamentos. Es los dos campamentos, las tribus de Israel y la tribu de Judá, unidas una vez más, unidas a su Salvador, a su Mesías, al esposo celoso que dio la vida por su esposo. Así que, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, Señor, que tu rostro, la luz de tu rostro. ¿Y quién es la luz de su rostro? Yeshua, que Él nos salve. Y dice en el verso 8 al 13, vamos a leer toda esta analogía de la vid. Fíjense, en Isaías capítulo 5 y en Ezequiel capítulo 15 se habla acerca de la vid. Es un paralelismo, es una manera poética de referirse al pueblo de Israel. Dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Una referencia al mar Mediterráneo, al río Jordán, y no nada más al río Jordán, sino más allá hasta el río Éufrates, lo que se le prometió a Abraham. Está hablando de cómo las tribus de Israel llegaron a la tierra prometida, salieron de Egipto, los hiciste salir de Egipto, llegaron a la tierra prometida y ahí se empezaron a multiplicar, se empezaron a extender. Dice, extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos, o sea, empezaron a crecer las tribus, pero de repente en el verso 12 dice, ¿por qué aportillaste o por qué derribaste sus vallados? ¿Por qué derribaste sus cercas? Señor, ya tenías a tu pueblo aquí, ¿por qué le quitaste sus bardas? Dice, la destroza el puerco montés. El puerco es un sinónimo de impureza. La destroza el puerco montés. En la profecía de Isaías también dice que el pueblo de Israel, al ser invadido por las naciones y al ser mezclado entre las naciones, iba a llenar de impureza, iba a estar comiendo cosas inmundas y se iba a contaminar con las naciones. Y dice, la destroza el puerco montés.
y la bestia del campo la devora. Y aquí es una referencia a lo que quedó de la viña del Señor, de la vid escogida que salió de Egipto. Tú la escogiste, una planta deliciosa, pero al separarse de su rey, de su esposo, de su Salvador, al separarse, ¿qué pasó? Pues ¿qué pasa? Por eso dijo Yeshua en Juan capítulo 15, separados de mí nada podéis hacer. Entonces se mezcló con las naciones y en ese momento dejó de ser. Y en ese momento dio frutos silvestres y se echó a perder. Y aquí leí algo en un comentario que me maravilló, y es en relación a la vid. La próxima vez que tú y yo hagamos el brindis de Shabbat, la próxima vez que tú y yo hagamos un kiddush, el brindis en día de reposo y en las festividades, te aseguro que vas a pensar en esto y va a ser algo hermosísimo. La vid, las uvas, en ese comentario que leí dice que es el fruto más maltratado que existe. ¿Qué fruto más maltratado que la vid? ¿Qué se hace para extraer el jugo de la vid? Se pisotean las uvas. Las uvas en la vendimia, se toman las uvas, se pisotean ahí en el lagar, se maltratan mucho las uvas, y después de todo este maltrato que se les hace, ¿qué surge de todo ese maltrato de las uvas? De todo ese maltrato de las uvas surge algo muy preciado, el vino, que es muy costoso. Entre más añejado, entre más tratado, es más costoso. Y así como las uvas, el fruto de la vid es lo más maltratado, al mismo tiempo es lo más valioso. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la lección de todo esto? Israel entre las naciones ha sido pisoteado. Pero ¿sabes una cosa? De Israel saldrá el mejor vino para las naciones. De Israel saldrá lo más preciado para las naciones. De tu vida, que quizás piensas que ha sido pisoteada y maltratada y destrozada y te ha ido muy mal, de eso puede salir una sustancia que es valiosísima. Dice: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Y este es el penúltimo clamor. Se hacen 3 clamores. El primer clamor, verso 3, que es muy parecido: oh Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Es un clamor por el primer exilio que llevó a las tribus de Israel a la dispersión a Siria y de ahí a todas las naciones. El segundo clamor, en el versículo 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos, es un clamor por el segundo exilio que también sacó a un remanente de Israel de la tierra. ¿Cuál fue el segundo exilio? A ver, pregunta. Aquí vamos a hablar de 3 exilios. Este salmo nos habla de 3 exilios. ¿Cuáles son los 3 exilios que han desarraigado a la vid de su tierra? Los 3 exilios que han sacado y han arrancado a las ovejas de Israel de su propia tierra. ¿Cuáles son esos exilios? El primer exilio es el de Asiria. El segundo exilio que se hace referencia aquí en el versículo 7 es el exilio de, a ver si alguien lo dice, 3 exilios que han sacado a Israel de su tierra. El primero, Asiria, 722 a.C. El segundo exilio, Babilonia. A ver si alguien, Erika, Babilonia, exactamente. Y el tercer exilio, ¿cuál es el tercer exilio? Y el último, ya, la tercera es la vencida. A ver si así aprendemos. El tercer exilio es Roma. Así que, en este tercer exilio, el de Roma, verso 14 dice: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Y planta que plantó tu diestra, la planta que plantó tu diestra, Señor, esta planta que tú plantaste. Y el renuevo que para ti afirmaste. Esta palabra renuevo, en hebreo es la palabra ben, que es hijo. El hijo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. ¿Quién quemó al fuego lo que quedaba de Israel? ¿Quién quemó el templo y quién nos mandó al exilio a todas las naciones?
y es el exilio más largo de toda la historia de Israel. El exilio a Babilonia duró 70 años. Bueno, el exilio de Asiria, pues desde 722 están las ovejas de Israel fuera. Pero este exilio, que quemó el templo, ¿quién es? Roma. Entonces la petición, la oración es: perezcan por la reprensión de tu rostro. Señor, juzga lo que hizo Roma. Juzga lo que hizo al dispersarnos a todas las naciones. Dice: sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Señor, acuérdate de tu hijo, acuérdate. ¿Y quién justamente mató? ¿Quién ejecutó la muerte del Hijo de Dios? Roma. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Y aquí habla de la restauración del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es el título que más usó Jesucristo, Yeshua, de sí mismo. Y esta es una petición porque, Señor, restaura, afirma a aquel que fue crucificado por Roma. Roma crucificó al hijo de David como una manera de burlarse, como una manera de decir: miren, ahí está el rey, ahí está su rey, ahí está el rey de los judíos. Pero esta es una petición: Señor, ok, ya cumpliste tu propósito. Ya cumpliste tu propósito, Señor. Ya como la uva es pisoteada, es machacada, así el hijo de David, el hijo del hombre, tu hijo, Señor, fue oprimido, fue machacado para extraer esa sangre preciosa que nos va a redimir, que nos va a rescatar. Lo que le hizo Roma para azotarle, lo que le hizo Roma, lo que le hicieron los soldados romanos al azotarlo y extraerle toda la sangre, fue para que esa sangre, representando el fruto de la vid, cuando Yeshua tomó la copa del nuevo pacto, dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que se derrama por todos ustedes. Lo que le hizo Roma va a servir para sacar a su pueblo del exilio de Roma. Él celebró la Pascua en ese momento, y él en ese momento anuncia su muerte y anuncia que no beberá más del fruto de la vid hasta que se cumpla en el reino. Entonces, esta es una petición porque, Señor, lo que tú hiciste, que sea transformado para bien, y ahora que esa sangre nos redima y nos saque del exilio. ¿Y qué dice? Así no nos apartaremos de ti. Tráenos de vuelta otra vez, Señor. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Los huesos secos, Ezequiel 37. Vida nos darás después de que Él ponga su vida, derrame su sangre, sea pisoteado como una uva, pero de eso se extraiga el mejor vino para darle a los embriagados. ¿A quién se le dio el vino a los embriagados? En la profecía de Isaías, esto es una referencia a los embriagados de Efraín. ¿Dónde están los embriagados de Efraín? ¿Dónde está Efraín? ¿Dónde están las naciones? Pues están justamente en Roma. Y con esto vamos a terminar. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Vamos a terminar con una aplicación práctica, y es: todo este conocimiento que acabas de adquirir profético de lo que va a ser el Mesías, que está entre las naciones, que fue crucificado por Roma, pero que eso fue hecho para bien, y que ahora está él en la cocina, se metió hasta la cocina de Roma. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está proclamando Roma? Lo que era el Imperio Romano, ¿qué está proclamando? Ahora con su representante, el Papa, ¿qué está proclamando? Pues está representando, hasta trae su báculo, el bastón que trae el Papa, es justamente de Jesús crucificado. Entonces, ok, lo que Roma hizo para mal, para establecer su dominio y su poderío, pues Señor, este es el momento de que saques a tus escogidos del exilio de Roma. Señor, ya fue anunciado Jesucristo en toda la iglesia, tanto en el catolicismo como en la iglesia protestante. El Hijo de David está siendo anunciado. Bueno, ha llegado el tiempo de que esa sangre nos saque, nos haga retornar, nos haga regresar a nuestra herencia.
primero a nivel espiritual, y si queremos regresar literalmente a Sion y a Jerusalén y poseer esa tierra, y si queremos que cuando Jesucristo venga a reinar sobre el mundo entero desde Jerusalén, porque desde ahí va a reinar, si queremos ser parte de ese reino, es el tiempo de salir de Roma. Es el tiempo de salir de lo que el apóstol Juan le llama en el Apocalipsis Babilonia. Le llama Babilonia, aunque Babilonia ya no existía en el tiempo de Apocalipsis, le llama Babilonia porque no le podía decir Roma porque lo mataban. Pero este es el tiempo de salir de Roma. Si tú estás dentro del sistema católico apostólico romano, es el momento de que la luz de Dios resplandezca en ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tú quieres que te alumbre, que su rostro te alumbre, resplandezca sobre ti, tienes que empezar a estudiar la profecía, tienes que empezar a estudiar la escritura, y en el momento que empieces a escudriñar la escritura, en el momento que empieces a entender de qué se trata la Biblia, ¿sabes qué va a pasar? Vas a salir de Roma. La Biblia te va a liberar y te va a hacer salir de este sistema romano, católico romano, universal, pero el conocer la luz, la palabra de Dios, la historia de su pueblo, te va a mostrar y vas a entender cuál es el llamado que estás recibiendo, y si realmente eres un discípulo de Jesucristo, si realmente te llamas a ti mismo discípulo de Jesucristo, Él te va a sacar del exilio. Y quizás si tú estás dentro de movimientos protestantes, evangélicos, dentro de la iglesia cristiana, tú podrías decir, bueno, es que yo ya no soy católico romano, yo ya no tengo nada que ver con Roma, pero te animo, te exhorto a que con toda humildad hagas esta oración el día de hoy y le digas, oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y que Él te muestre, si tú que estás en una iglesia evangélica, protestante, cualquier denominación, testigos de Jehová, adventistas, presbiterianos, metodistas, no importa qué denominación, que Él te muestre a través de su palabra si tú estás siendo parte de un sistema que se originó en Roma, o si tú estás siendo parte de un sistema que se originó en el pueblo de Israel y en Jerusalén. Este es el momento que tú y yo tomemos decisiones para acabar con el exilio y que Dios nos tenga por dignos de volver en nuestro cautiverio. La iglesia cristiana no va a ser avivada, no va a ser restaurada hasta que no reconozca de dónde salió. Mientras sigas pensando que tu identidad y tu herencia te la da Roma y los dogmas católicos romanos y los reformadores, los Martín Lutero y todos los que iniciaron la reforma protestante, seguían muy conectados con Roma. Mientras tú no te des cuenta que tenemos que volver a la fe dada al pueblo de Israel, entonces este salmo no se va a poder cumplir en tu vida. Pero si tú de todo corazón anhelas que el día de hoy tu fe y la iglesia sea restaurada, ¿qué te parece si oramos juntos? Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Señor, regrésanos. Señor, regrésanos a esa tierra que juraste a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Regrésanos a esa identidad. Reconocemos que nos apartamos, reconocemos que caímos en idolatría, Señor. Reconocemos que por nuestro pecado, por abandonar el pacto que le diste a Moisés para todo tu pueblo Israel, reconocemos que por eso sufrimos entre las naciones. También reconocemos que la humanidad entera se alejó de ti, Señor. Y hoy queremos venir delante de ti y pedirte perdón y suplicarte que nos vuelvas como al principio. ¿Qué veremos cuando tú nos regreses? ¿Qué veremos cuando tú regreses a la iglesia, a su estado original? Veremos la danza, veremos la reunión de dos campamentos. Bendito sea tu nombre, Padre, por los méritos de nuestro Salvador, Jesucristo, Yeshua, el Hijo de David, el Hijo del Hombre. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia.
www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Santo,
y hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.